Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hacer un recorrido por la historia de la educación de México. A lo largo del tiempo, la educación ha sido un reflejo de los cambios sociales, económicos, políticos de este país. Y en este video lo que vamos a hacer va a ser repasar de una manera bastante sencilla, fácil de entender, cómo se ha transformado la educación desde la época prehispánica. Vamos a ver también la época de la independencia, el porfiriato, revolución y postrevolución. Vamos a ver qué aportaciones nos ha dejado cada una de estas etapas. Vamos a ver la educación en la época prehispánica. Ok, antes de la llegada de los españoles, las civilizaciones mesoamericanas como mexicas, mayas, zapotecas, etcétera, ya contaban con sus propios sistemas educativos. Su tipo de educación era obligatoria y estaba bastante ligada a la organización social. Existían dos tipos de escuelas. Primero, el tepochcali, que era para los jóvenes del pueblo. Se les enseñaban oficios, disciplina militar y valores comunitarios. En segundo lugar, tenemos el calmecac. Este estaba reservado para los hijos de los nobles y se formaban futuros sacerdotes, gobernantes y sabios. Aprendían historia oral, religión, astronomía y algo de artes. Ok, la aportación que nos hizo la educación en esta época es que la educación era vista como una responsabilidad colectiva y formaba parte de la vida cotidiana. Además, es el primer antecedente de educación pública en México, centrado en valores comunitarios. Pasemos a la educación en el México independiente. Tras lograr la independencia en 1821, el país se enfrentaba a un grandísimo reto, que era que la mayoría de la población era analfabeta y no había una infraestructura educativa desarrollada. Durante esta etapa se impulsó la creación de escuelas públicas y gratuitas. El pensamiento liberal tuvo muchísima influencia, promoviendo así la separación entre la Iglesia y el Estado en temas educativos. Se fundó la Dirección General de Instrucción Pública con el objetivo de organizar y expandir la educación básica. Hablemos ahora de la educación en el Porfiriato. Durante este gobierno de Porfirio Díaz, fue entre 1876 y 1911, nuestro país vivió un periodo de estabilidad política y crecimiento económico, aunque tomemos en cuenta que había muchas desigualdades sociales. La educación se enfocó en la modernización, siguiendo las ideas del positivismo, y promovía la ciencia, la técnica como bases del progreso. Un personaje clave fue Justo Sierra, que es quien fundó la Universidad Nacional de México, hoy conocida como UNAM. Se impulsó la educación técnica y científica para apoyar la industrialización y se fortaleció la formación de maestros a través de las escuelas normales. La aportación que nos dejó esta época fue consolidar la educación pública moderna con un enfoque en el desarrollo económico y el orden social. Se impulsó. Tenemos ahora la educación en la revolución, que, como sabemos, fue iniciada en 1910 y trajo consigo demandas de justicia social, incluyendo el acceso a la educación para todos. Ahora, en la etapa post-revolucionaria, la educación se convirtió en un pilar para reconstruir este país.
Destaca la labor de José Vasconcelos, quien, como secretario de Educación Pública, en 1921 impulsó campañas de alfabetización, misiones culturales y la difusión de la cultura en todo el país. Se crearon escuelas rurales e indígenas, buscando incluir a las comunidades marginadas en el sistema educativo. En los años 30, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se promovió la educación socialista, orientada a la justicia social y derechos laborales. La aportación de esta etapa fue consolidar la educación como una herramienta de transformación social con un enfoque en la igualdad y la inclusión. Ok, viendo todas estas etapas a lo largo de la historia, podemos concluir que la educación en México ha sido más que un proceso de enseñanza, ha sido herramienta para identidad, control, transformación y esperanza. Desde las civilizaciones prehispánicas hasta pasando por la modernización del porfiriato y los ideales de justicia que se tenían en la revolución. Cada una de estas etapas refleja las aspiraciones y conflictos del tiempo en el que estábamos. Hoy bastantes de los retos siguen vigentes, como el acceso equitativo, calidad educativa y la inclusión de todas las voces. Comprender el pasado educativo de nuestro país no solo nos ayuda a valorar lo que se ha logrado, sino también reflexionar sobre lo que aún falta por construir. Aún después de conocer una parte de la historia de nuestro país, me parece A día de hoy hay más importante escuelas hacernos de una pregunta tecnología, aún que hay sería, comunidades sin sin acceso a educación básica, sin libros y mucho menos internet. Yo creo que es importante ver la educación no como algo terminado, sino como un proyecto en construcción. Necesitamos, más bien la educación necesita el compromiso de todos, de autoridades, docentes, familias, estudiantes, de pues todas las comunidades. José Vasconcelos decía, educar es enseñar a pensar bien es enseñar a vivir. Esta frase resume algo importante. La educación no es solo memorización de datos, sino una guía para vivir mejor, convivir en paz y construir un país más justo. ¿Cómo crees que será la educación en 50 años? ¿Qué deberíamos cambiar el día de hoy para que sea más humana, más inclusiva y más transformadora? Te invito a reflexionar sobre cómo, desde donde estés, puedes aportar algo a este proyecto educativo que es de todos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que este pequeño recorrido te haya ayudado a comprender no solo el pasado, sino también los desafíos del presente.